Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Un placer compartir en esta mañana la palabra nuevamente. Eh, Estuve orando por la preparación de este tema. No siempre se comparte, ¿verdad? Pero es necesario y es muy útil también. Esto le decía a Elisa, estos son temas que a mí me gusta más leer y seguir investigando antes que enseñarlo, pero como la palabra dice que tenemos que enseñar todo el consejo de Dios, entonces no nos queda otra alternativa, ¿verdad? El patrón nos manda enseñar y entonces tenemos que compartir únicamente. Yo le pedí al Señor que me ayude a hacer lo más sencillo, menos complicado posible para que todos podamos salir edificados. Porque las veces que me aproximo a este tema, realmente me llena de de mucho asombro, ¿verdad? De lo que es la sabiduría de Dios, de lo que es la profundidad de su palabra. Y aún así, y con todas las explicaciones que hay, ya pasaron siglos y los teólogos se siguen debatiendo sobre este tema. Y eso es lo único que demuestra esta doctrina o este grupo de doctrinas, es que nuestra mente humana es muy limitada, es muy reducida para entender todo lo que Dios hace. Y por el otro lado, lo que produce en mi corazón es un deseo de inclinarme ante la sabiduría de Dios y decir: Señor, realmente por más de que no entienda todo lo que lea, esto me empuja a consagrar cada día más mi vida a ti y a tener más respeto de lo que tú representas para mí. Y espero, hermano, que sea de mucha bendición y poder seguir compartiendo de esto, ¿verdad? Hay mucha conversación últimamente sobre todo este asunto de las doctrinas de la salvación. Y lastimosamente lo que estoy encontrando es que la gente toma una posición directamente sin comprender a lo mejor la totalidad de lo que significa esto. Yo tengo una teoría, y mi teoría es que la gente que se juega por una posición se juega muchas veces sin saber. Y al jugarme por una posición sin saber muy bien de qué se trata, estoy poniendo en riesgo la estabilidad del cuerpo de Cristo y su unidad. Entonces lo que estamos viendo últimamente es una cantidad de iglesias que están siendo divididas, una cantidad de iglesias con problemas adentro, que no sabemos cómo maniobrar en estos casos. Otra de las cosas que estoy viendo también es que ese aparatito que tenemos en la mano, nos despertamos con ese aparatito y lo último que miramos es otra vez ese aparatito antes de dormir. Entonces ese aparatito a nosotros nos moldea nuestra manera de pensar. Queremos conocer algo y le preguntamos a ese aparatito. Y ahora literalmente le preguntamos, porque le decimos: Google, ¿qué hora es? Y Google me dice qué hora es. Google, ¿qué música es la que estoy escuchando? Y Google me cuenta qué música estoy escuchando. Google, ¿qué significa lapsariano? Y Google me responde qué significa lapsariano. Claro, mediante la inteligencia artificial es posible tener ese tipo de aplicaciones, ¿verdad? Pero sucede que Google no siempre me va a dar el mejor análisis de las cosas. Y hay cosas que no se pueden simplificar demasiado. Llegó un momento en que apareció el café instantáneo. Siempre estábamos acostumbrados a
comprar el colador de tela, calentar el agua, esperar a que hierva, poner el grano de café o molido, cebar, esperar a que se gotee todo, o hacer hervir el café dentro de la hervidora. Y para acelerar un poco más, que sea un poco más rápido la preparación del café, le echamos un poco de agua fría en la cara para que la borra del café se pueda ir al fondo, ¿verdad? Pero estábamos obligados a esperar ese proceso. No había otra alternativa. Hasta que entró el café instantáneo y entonces no hay problema. Ya ponemos la hervidora cuando entramos al baño y cuando salimos ya está hirviendo el agua y ya el café ya está ahí. Cebamos y 2, 3 vueltitas y en el auto vamos tomando y se acabó la historia. Ese fenómeno ahora se ha trasladado al campo del pensamiento, al campo de la investigación, al campo del conocimiento. Entonces lo que estamos experimentando es una generación que no tiene paciencia, no tiene el tiempo porque no se quiere dar tiempo para este tipo de cosas. Entonces, para poder entender muchas cuestiones, ya no pensamos en la librería, ya no pensamos en la biblioteca, sino que pensamos en Google y pensamos en Wikipedia. Y no siempre la información que se encuentra concentrada en Google, en Wikipedia, es fidedigna y es suficientemente contrastada o analizada para que yo pueda tener una información de lo que realmente es la cosa que estoy queriendo investigar. La generación de los millennials y los progres precisamente está caracterizado por eso. Hoy encontramos mucha gente saliendo a gritar en la calle a favor de determinados movimientos. Pero si uno se acerca a esa persona y le pide un análisis a profundidad de lo que está defendiendo, esa persona no puede explicarnos por qué está defendiendo. Están nomás a favor de la ideología de género porque es un esnovismo, es una novedad, es una moda y todo el mundo va detrás de eso. Están a favor del aborto, pero no pueden argumentar fehacientemente e inteligentemente por qué están a favor del aborto. No manejan estadísticas, no manejan diagnósticos, no manejan casos reales, no manejan situaciones reales de la vida en sociedad a nivel nacional y a nivel mundial. No entienden de que hay fuerzas económicas y políticas a través de los organismos multilaterales que están empujando este tipo de cosas para que se instale en países como el caso de Latinoamérica. No entienden o no pueden entender que lo que hoy nosotros conocemos aquí como reforma educativa son procesos fallidos en países primermundistas que a rajatabla tratan de imponernos en los países en vías de desarrollo. Que si no lo hacemos, entonces el BID, a través de una cláusula en los sistemas crediticios, no nos van a dar la plata si nosotros no cumplimos con esos sistemas que fallaron en los países primermundistas. Proceso de vacunación para toda la sociedad. Tienen otros objetivos con este sistema de salud social. Pero si no cumplimos, la letrita más chiquita debajo de los documentos del Banco Mundial nos restringen a acceder a las líneas de crédito que tantos necesitamos o a incorporarnos a los mercados internacionales donde queremos ir a vender nuestra carne. Los progres y los millennials no tienen la culpa de todo esto, porque ellos nacieron en esto, en este ambiente, en esta situación, donde todo es rápido, donde todo es light, donde todo es edulcorado, donde todo es instantáneo y no hay tiempo para nada.
Pero quienes realmente tenemos la culpa en todo esto somos nosotros los líderes que venimos de una generación un poquitito anterior nomás, porque no quiero sentirme muy viejo, ¿verdad? Donde sabemos que el verdadero conocimiento y el entendimiento de las cosas viene como resultado de la lectura, la profundidad, el análisis, el contraste, la comparación y quitar una conclusión de todo eso. ¿Me explico? Eso es como introducción. Entonces, al encontrar hoy en día todo este asunto de las doctrinas de la salvación, que hay grupos de jóvenes que se van aquí así en masa, mi conclusión es que lastimosamente están siendo víctimas de un ignorantismo teológico donde asumen una posición sobre algo que ellos mismos no entienden muy bien. En vez de sentir rabia, uno siente pena. Este asunto de la doctrina de la salvación es un combo, es una caja donde hay varias cosas adentro. Entonces, decimos elección. El ser humano, para poder elegir qué va a comprar, qué va a comer, dónde va a vivir, entra en un estrés, porque la incertidumbre le produce un estrés al ser humano. Pero esa es la realidad del ser humano, ¿verdad? ¿Cómo decide el hombre? El hombre, el ser humano, decide por el efecto. O sea, yo si voy a comprar un vehículo y quiero un vehículo que me sirva para trabajar, yo me subo y arranco y me voy y me lleva 500 kilómetros y me trae de vuelta y estoy prácticamente cada 15 días en esa situación. ¿Qué voy a hacer yo si quiero un vehículo para trabajar? Número 1, barato. Número 2, bajo consumo de combustible. Número 3, cero problema lo de taller. Número 4, repuesto en la esquina, en cada farmacia voy a encontrar repuesto. Número 5, repuesto barato. ¿A quién voy a ir a preguntarle? Y voy a preguntarle al taximetrista, ¿verdad? Voy a la parada. Y al conversar con los taxistas uno conoce más Asunción y los alrededores, ¿verdad? Entonces de ahí yo quito la información. Esa es la manera en que nosotros decidimos, por referencias. Por eso el texto bíblico dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense la comparación que les da ahí Josué. ¿Quieren servirle ustedes a los dioses que sirvieron sus padres? Bueno, les voy a llevar al cementerio ahí en el desierto para que vean dónde está el cuerpo de sus padres. ¿Quieren servirle a los dioses acá de los cananeos y todo eso en la tierra donde nosotros ya estamos? Bueno, acuérdense cómo están esta gente. Le liquidamos a todos ellos, porque Dios nos ayudó. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo decide el hombre? Por medio de referencias. Pero ¿cómo decide Dios? Y para Dios no es el efecto, no es la consecuencia, no es si resultó o no resultó, no. Dios decide de otra manera las cosas. Causa y efecto es eterno, es omnisciente y es todopoderoso. Entonces cuando uno observa el planeta Tierra y observa las multitudes, dice: si yo fuera Dios, ¿a quién le voy a dar salvación en ese grupo? ¿Y en base a qué? Y las grandes preguntas que nos hacemos entonces es: ¿elige el ser humano su destino? Otra pregunta: ¿puede el ser humano invalidar la elección una vez que fue elegido por Dios? ¿El ser humano puede invalidar esa elección? Otra pregunta: ¿cuándo Dios elige? Otra pregunta: ¿elige Dios a unos y a otros no? Ahí un poco el tema que está volando en el ambiente, ¿verdad? A unos para salvación y a otros para perdición. Otra pregunta: ¿por qué o para qué Dios le elige? O una pregunta como: si Dios elige, ¿cómo lo hace? Esas son preguntas que nosotros nos hacemos cuando leemos doctrinas, como por ejemplo el caso de la salvación. La doctrina de la elección
es una de las bases de la salvación. Hay otras doctrinas que hay que tener en cuenta, al lado de la doctrina de la elección. Muchas veces toda la discusión que se da ahora es no, los elegidos y que para esto, para salvación, pero no tienen el cuadro completo para la discusión o para el análisis. Entonces veo que se trancan en unas discusiones que no tienen sentido porque se olvidan de otros aspectos que son importantes dentro de esta comprensión. Y entonces hay otras doctrinas, como el caso de la doctrina de la muerte de Cristo, la doctrina de la fe, la doctrina de la gracia eficaz, no gracia irresistible, es gracia eficaz. Y otra doctrina como la doctrina de la regeneración. Se me acerca un hermano y me dice, amado, decime, ¿la regeneración es antes o después de la salvación de haber aceptado a Cristo? Principales puntos de vista de la elección. Hay diferentes puntos de vista sobre la elección. No todos opinan de la misma manera. Uno de esos puntos de vista es, por ejemplo, la elección basada en previsión. ¿Qué es previsión? Y la previsión es que Dios está parado acá, no creó el mundo, el universo, la estrella, nada todavía no creó. Y Dios, a través de su omnisciencia, hizo previsión. ¿Qué significa? Que miró hacia el futuro a través del corredor del tiempo. Y el tiempo no existía todavía, pero para Él todas las cosas ya son presentes, ya existen para Él. Entonces Él mira a través de su omnisciencia en el corredor del tiempo y ve que Remy va a aceptar a Cristo como Salvador personal. Y entonces, por causa de que Él ve en el futuro que Remy va a aceptar a Cristo, Dios elige a Remy. Eso es hacer previsión. Pero hay otro punto de vista, ¿verdad? El otro punto de vista es la elección colectiva. Karl Barth, un gran teólogo, lastimosamente él tenía un concepto de elección colectiva. En el primer caso, Dios elige a una persona y así a cada uno. Pero en el caso del concepto de elección que tenía Karl Barth es la elección colectiva o grupal o masiva. Entonces, cuando él comenzó a enseñar eso, finalmente fue acusado de universalista. ¿Qué es universalismo o universalista? Universalista es que Dios elige a un grupo de personas para la salvación. ¿Quiénes tienen esa doctrina? Y bueno, la Iglesia Católica, por ejemplo, tiene esa doctrina de la elección. Es universalista. Porque basta con que vos vengas y te bautices en la Iglesia Católica, entonces ya vamos a encontrarnos todos en el cielo después. Elección universal. Y luego está la tercera, que es la elección individual y pretemporal. ¿Qué significa esto? Dios no mira a través del corredor del tiempo y ve quiénes van a aceptar a Cristo en el futuro y por eso les elige. Dios no elige a grupos de personas, sino Dios desde antes de la fundación del mundo elige a las personas a quienes va a dar salvación. Y en ese momento, antes de la fundación del mundo, no hay mérito de nadie. Nadie hizo ni bien ni mal todavía. Por lo tanto, no hay mérito de nadie. Es absolutamente por su gracia. Es una iniciativa de parte de Dios. Nadie hizo absolutamente nada. Dios no mira para adelante para ver si quién sí o no, para luego tomar la decisión. Y este tercer punto es el punto o es el sistema de elección que vamos a mirar en detalle porque es la posición bíblica. Es lo que la palabra nos enseña. El gran debate de los siglos es tratar de armonizar. Este es el gran problema. ¿Cómo vamos a juntar el libre albedrío del ser humano? El ser humano tiene libre albedrío. Ya expliqué el domingo pasado de dónde viene el famoso debate entre Agustín y Pelagio. Bueno, allá por el año 350, 400 aproximadamente. Entonces uno decía que no, que el ser humano no tiene libre albedrío, Agustín.
Y Pelagio decía que sí, ¿verdad? Se trancaron en una discusión. Entonces, desde ahí viene el problema de la discusión teológica. Y después Tomás de Aquino, allá por 1200, va a tomar el problema otra vez. Y después Calvino va a tomar otra vez. Y hasta ahora nos seguimos peleando por ese asunto. ¿Cómo el ser humano puede decidir por su cuenta cuando que Dios tiene todo determinado? Ni un cabello de nuestra cabeza no se cae sin su permiso, dice. ¿Cómo entonces se puede entender que el ser humano puede tomar una decisión sin que haya sido ya marcado por la sabiduría de Dios? Y entonces encontré esto. Ahí está un feroz toro ahí atrás, un monstruo. Ese es el pecado. Y ahí está la puerta y está a punto de entrar un señor y el otro está todo enyesado, todo, terapia intensiva, y le dice: mira, si yo fuera vos, yo no entraría ahí. Y el otro le mira, ¿verdad? Y entonces encontramos un texto bíblico en Génesis que dice: a Caín trajo su ofrenda y Dios le dijo, en otra versión, para tratar de solucionar esto, algunos, el texto bíblico que aparece en el cuadrito dice: si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera, lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Esa es una traducción más actualizada de Génesis 4:7, ¿verdad? La hecha por ahí, me tengo que acercar a la montaña. No, acá tengo una lupa, hermano, gracias. Bueno, entonces, para tratar de solucionar este problema, ¿qué es lo que hacen los teólogos? ¿Qué es lo que hacen para tratar de solucionar? Y algunos dicen: no, el ser humano tiene la soberanía total, él puede decidir. Pelagio, ¿verdad? Pelagio. La caída. ¿Qué afectó la caída? El hombre está espiritualmente muerto, muerto de muerto, no hay caso, está muerto. Y Pelagio dice: pero Agustín, algo que puede entender que Dios existe. No hay caso, le dice Agustín. Y entonces dice Pelagio: la caída fue hacia adelante, no hacia atrás. La caída fue hacia adelante, no hacia atrás. Y no le gustó eso a Agustín, porque Agustín dice: no, la caída fue hacia atrás, porque el ser humano nace, pero ya Adán había caído. Y entonces el pecado de Adán se contagia a toda la humanidad. Entonces la caída fue hacia atrás. Y Pelagio dice: no, la caída fue hacia adelante. El ser humano nace sin pecado y se vuelve pecador porque nace en un mundo caído, que es el famoso debate. Entonces Agustín escribió un librito que se llama Confesiones, y en ese librito escribió una frase donde él dice: oh Dios, dame lo que me pides y después pídeme lo que quieras. Y eso le enojó a Pelagio, porque Pelagio dice: pero Agustín, ¿qué es lo que vos estás escribiendo? Lo que vos estás escribiendo es: Dios, dame lo que me pides y luego pídeme lo que quieras. O sea, vos estás diciendo que vos no tenés luego ningún valor, ninguna nada, vos no entendés lo. Y claro, le dice Agustín, porque estamos muertos, estamos caídos. Y ahí entonces se armó la. Tarde ya llegó Calvino, tarde ya, 1200 años después llegó Calvino, tarde ya. Bueno, y estas cuestiones, estas minucias, son lo que lamento que mucha gente no vea, ¿verdad?, de primera mano en el análisis contextual. Entonces, ¿cuál es la solución entre los teólogos? Unos dicen: no, la soberanía, el hombre, el libre albedrío, y aumentan el tamaño del libre albedrío. Y por el otro lado, los calvinistas dicen: no, la soberanía de Dios, y aumentan, inflan la doctrina de la soberanía de Dios, y termina siendo más grande la doctrina de la soberanía de Dios y el libre albedrío del hombre, y queda medio aplastado ahí. Son posiciones, ¿verdad?, que se toman sobre esta doctrina. Todo en el intento de querer armonizar las doctrinas. ¿Cómo entender el proceso de la elección? ¿Cómo Dios elige? ¿Cuál es el proceso de la elección? Yo voy al supermercado, llevo mi lista.
¿verdad? Llevamos nuestra lista. Y entramos al súper y miro, carne. Y la carne no está ginada hacia acá, la carne está al fondo. Los artículos de primera necesidad ponen en el fondo del supermercado. Nos obligan a pasearnos por todos los estantes para ver lo que no necesitamos. Entonces de ida luego ya, mami, este lo necesita, este lo necesita. Ya cargué, cuando llegamos a la carne, plata, justo y claro, menos mal. Cualquier otra cosa, a la vuelta, la misma cosa. Mami, este me sobra, ¿cuál tengo y falta? Pecha y tela de carritos a donde ya de cajina. Bueno, esa es la otra cosa también. Nunca vas a ver un reloj en un supermercado, por ejemplo. Eso es contrario a la venta. Claro, ¿para qué le vamos a apurar al cliente con la hora, verdad? Música le vamos a poner, pero el reloj no. Entonces, hay un proceso de elección del ser humano. Y así también, al mirar todo este panorama, yo me imagino, ¿verdad? Sin lesionar el principio de la doctrina. Bueno, no hay que meter en el estudio de la doctrina algo de nuestro invento. Por eso, con mucho respeto, voy a mostrar ahí lo que voy a mostrar. ¿Y por qué voy a mostrar así? Porque nosotros como seres humanos podemos entender esto. Pero en la mente de Dios todo es simultáneo. No hay primer paso, segundo paso, tercer paso. No hay eso en la mente de Dios. Porque Dios es eterno. Es atemporal. Él no está dentro de la dimensión espacio, tiempo y materia. Vas a decir la espacio, tiempo y materia. Espacio que si nosotros estamos acá, no estamos en otro lugar. Acá nomás estamos. Sin embargo, Dios está en todos lados al mismo tiempo. No tiene ese problema que nosotros tenemos. Si yo estoy sentado en esa silla, otro ser humano no se puede venir a sentar en esa silla junto a mí. ¿Por qué? Porque dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio. Con Dios no hay ese problema. Ese es el tema del espacio. El tiempo. Me sobra 5 minutos nomás ya para terminar mi discurso. Hablando painamo, amor, Robert, un poputa, bueno, el tiempo. Pero para Dios no tiene el problema de tiempo. Y la materia, y todos vamos a ir a parar al cementerio. Dios no tiene ese problema. Entonces, el principio del espacio, tiempo y materia son 3 dimensiones que solamente a nosotros nos afectan. Entonces, ¿cuál es el proceso de la elección? Y yo le puse la base, el cimiento. Las bases del acto divino de la elección. Allá en el fondo mismo de la elección, nosotros tenemos que tener en cuenta 3 cosas. 1, su omnisciencia. Dios es un ser omnisciente. ¿Qué significa omnisciencia? Trabajo práctico para estudiar en la semana. Ya que Google, Periscope celular, entonces investiguen un poco. Después vamos a discutir la semana que viene. 2, decreto, diseño o esquema. Dios es planificado. Tiene que haber algún plan sobre la base sobre la que Él elige las cosas o hace las cosas. Y a eso normalmente se le llama decreto, ¿verdad? Decreto. Dios decretó tal cosa. Eso es lo que más se menciona. Y luego está el soberano y libre. Solo Dios es soberano y libre. Ningún ser humano es soberano y libre. En especial libre. Menos todavía soberano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo no puedo ir a gastar lo que se me antoja. No soy libre. No puedo andar como quiero. No soy libre. No puedo irme con mi vehículo donde a mí se me antoje hoy. Porque tengo justito el combustible ahí. O pan o pea, ya apretamos a ver hoy. No soy libre. No somos libres en muchos sentidos, no somos libres. Solo Dios es soberano y es libre. El segundo escalón es el acto mismo de la elección. Y en el acto mismo de la elección tenemos la elección misma, pero ahí tenemos otra doctrina que es la predestinación, que no es lo mismo que la elección. Y luego tenemos la presciencia, que se le parece mucho a previsión, que no es lo mismo, pero se parece. Y en un tercer escalón y último están las consecuencias de la elección, que es la retribución y la preterición. Vamos a analizar la base misma, ¿verdad? A lo mejor si no terminamos podemos continuar la semana que viene, ¿verdad? No hay problema. Así que puede tocar nomás el timbre, Robert. Bueno.
ahí tenemos, base del acto divino de la elección. Esta primera base de la elección está relacionado con los atributos de Dios. Dios elige, escoge, pero en base a quién es Él, no en base a quiénes somos nosotros, en base a quién es Él. Y en primer lugar, Él es un ser omnisciente. Omnisciencia, conocimiento de todas las cosas posibles e imposibles. Nosotros, por ejemplo, tenemos un conocimiento. No tenemos conocimiento de todas las cosas, número uno. Tenemos conocimiento de lo posible. Y aún dentro de las cosas que son posibles, hay muchas cosas que no conocemos también. Y si decimos que conocemos lo que es imposible, mentira, nosotros no conocemos lo que es imposible. Pero Dios conoce todo lo que se puede conocer. Dios conoce en detalle lo que no se puede conocer. Y Dios conoce en los pormenores de las cosas que son imposibles también. Por ejemplo, ¿ustedes vieron alguna vez un cuadrado redondo? Bueno, Dios es el único que tiene conocimiento de una posibilidad de existencia de eso, sí o no. Nosotros decimos los números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinito. ¿Puede haber número 1, número 2, número 4 sin que exista el número 3? ¿Por qué no? ¿Quién te dijo que no? Bueno, Dios es el único que tiene conocimiento de si esa falacia lógica, así se llama, es una falacia, una mentira lógica, pensar que puede existir el 4 sin que exista el 3. Solo Dios puede saber si eso es posible o imposible absolutamente. Bueno, esa es la omnisciencia de Dios, está muy por encima de nuestro entendimiento. Libre albedrío, solo Dios lo es. Aunque decida restringirse, su soberanía no se ve afectada. Acuérdense el caso de Abraham, no voy a hacerles leer todo porque van a tener después voy a tratar de imprimir esto y traerles después para entregar. Por ejemplo, cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, se presenta Abraham y le dice, mira, Abraham, hacete a un lado porque voy a destruir. No, Señor, por favor. Y si hay ahí tantos justos, realmente, tenés razón, no voy a destruir. Bueno, está bien. 15, salimos, voy a destruir. No, Señor, ¿cómo va a destruir si hay 15? ¿Y si hay 13 justos? Y no voy a destruir si hay 13. Y claro, Señor, ¿cómo te vas a precipitar? ¿Cómo vas a ser apurado? Dios pues no puede ser apurado. Sí, tenés razón. Ok, voy a destruir. No, espera un ratito, Señor. ¿Y si hay 10? ¿Y si hay 5? ¿Si hay 7? Bueno, ¿cómo nosotros podemos entender eso? De que Dios, sabiendo todo lo que sabe, siendo todo lo que es, le haga caso a un ser humano. Y eso se llama la restricción de su propia soberanía. Pero cuando Dios restringe su soberanía, no es menos soberano. Cuando Él restringe su soberanía, no es que el ser humano es menos pecador. Y capoitereíma la Abraham. No, Abraham sigue siendo el mismo pecador de siempre. Ese es el tema de la soberanía de Dios. Por más de que Dios decida no ejecutar algo, no es que Dios es menos soberano. Dios sigue siendo tan soberano. Y no es que por eso el ser humano es más calidad, más capo, y ese se va a salvar aparte de todos los otros que necesita salvación. Es el único que se... No hay eso. Ahora, este tema del decreto es muy importante tener unos detalles. La palabra decreto aparece en las Escrituras. Y cuando se menciona la palabra decreto significa algo que Dios determina sin consultarle absolutamente a nadie. Él determinó, desde antes de la fundación del mundo, elegir para salvación mirando a todos los que iban a existir, todos los seres humanos creados, y otorgar salvación a quienes
aceptan a Cristo como Salvador personal. Ahora, el decreto. Un decreto puede tener varios subdecretos a la vez. Orden, ordenanza también puede ser algo igual a la palabra decreto. La palabra diseño, porque acuérdense que la palabra decreto en el castellano es una traducción del término griego, pero también se le puede llamar diseño. La palabra diseño está menos atado bajo candado y bajo llave a la soberanía, como si fuera que eso no se puede modificar y no se puede alterar nada. No, es un poquitito más neutral. Mientras que decreto es lo que decretó y no se puede mover, es cierto, lo que decretó y no se puede mover. Pero la palabra diseño es un poquitito menos dura que la palabra decreto. Y después viene otro término que es la palabra esquema. Ese esquema sí que es totalmente neutral. Porque un esquema es, aquí está el esquema. Y bueno, cada uno hace, ya, es el esquema. El decreto, no, yo acá decreto ley y yo me encargo de que eso se cumpla. Pero diseño es una traducción del término griego que nos conecta con la persona del arquitecto o del ingeniero. Y entonces coincidimos allí con Pablo de que tenemos que ser peritos arquitectos. ¿Quién es el arquitecto por sobre todo? Dios. Él es el que está edificando su iglesia. Él es el que diseñó absolutamente todo. ¿Por qué diseño, plano, antes que decreto? No está mal, decreto también se puede utilizar, pero es más afín, más cercano al término griego de la palabra del Señor. Porque un arquitecto lo que hace toda la planificación del Metrobús o Itaipú Binacional, la construcción de la represa. Se tiene que hacer un desvío del cauce del río. Se tiene que hacer un paredón de contención para que se pueda armar el embalse. Y una vez que se canalice el río por otro lado, entonces se hace volar la pared del embalse. Y en la voladura de la pared del embalse, ahí se reencausa el agua y ya va directo a la represa que se construyó en el lugar seco. Para eso se desvió el río Paraná. Muy bien, ese es el diseño técnico. Ahora, aparte, hay todo un bibliorato de datos estadísticos y cálculos de cuántas personas posiblemente en los años de construcción de la represa van a caer de los andamios y van a fallecer. ¿Cuántas personas y trabajadores, tanto del lado brasilero como paraguayo, van a morir por algún tipo de percance de trabajo, accidente de trabajo en la Itaipú Binacional? ¿Cuánto de indemnización se tiene que pagar por estos accidentes? ¿Cuántos hospitales nosotros tenemos en los alrededores para que se pueda hacer la asistencia correspondiente y urgente en ese momento? ¿Cuánto personal capacitado? Entonces hay todo un barrio de ingenieros en la Itaipú Binacional, en Ciudad del Este, donde se tiene ahí el diseño o el plan no le hace culpable al arquitecto o al ingeniero porque murieron personas. Murieron esas personas por causa de la desatención de esas personas, no por causa de la intención de que muera del arquitecto que hizo el diseño. ¿Me explico? Entonces, el diseño nos conecta mucho mejor con ese pensamiento y ahí están un poco los textos bíblicos que después voy a... el diseño de Dios contempla absolutamente todo, absolutamente todo. Todo está contemplado ahí. Las cosas buenas, las cosas malas, todo. Es más, Dios no es el creador del mal, ni el creador del pecado. Pero Él, dentro de su plan,
contempló el pecado como un elemento que va a estorbar la planificación que Él hizo. El texto bíblico dice, se halló en ti pecado, dice en Ezequiel. Se halló en ti pecado. El problema con nuestra mente es que cuando decimos, ¿quién creó el pecado? Y nosotros decimos, el pecado es así tipo esa batería, así, es un objeto es el pecado. No, el pecado no es un objeto. El pecado es una actitud, el pecado es una decisión, el pecado es una determinación de alguien, ese es el pecado. El pecado es, esto es lo correcto y una variación de 1 milímetro, ya no es esto, es varió ya 1 milímetro. Es hacer algo incorrecto, eso es el pecado, eso es el mal. Entonces Dios, al armar todo el plano, ¿qué es lo que hace? Nosotros ahora tenemos que entender, nosotros, no Dios, nosotros tenemos que entender que hay una serie de cosas que Dios contempla dentro de su plano. Esas cosas son, por ejemplo, orden directa. Ahí están los textos bíblicos donde Dios dice, voy a hacer esto, 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 y nadie va a atajar mi mano. Eso Dios dice en varias partes de su palabra. A eso le podemos llamar decreto, le podemos llamar diseño, pero eso es lo que Dios dice en varios lugares. Segundo, las leyes naturales. Dios creó las leyes naturales. Pero hay veces que esas leyes naturales Dios no ataja ni siquiera para sus hijos. Y ahí encontramos los dos textos del caso de Timoteo, por ejemplo. Timoteo, Pablo dice, estuvo a punto de morir por problemas de salud, dice. Y un versículo más atrás dice, toma un poco de vino por causa de tu estómago. Está por morir este prójimo. ¿Y qué le produjo esa enfermedad? ¿Y alguna bacteria, algún virus? Esas son cosas que existen porque Dios permite que existan. Permite manifestaciones pecaminosas casi sin restricción. Romanos capítulo 1 y capítulo 2 encontramos la descripción de cómo es la humanidad. El desastre que existe en las decisiones que hace. ¿Dios ataja eso? Dios no ataja. ¿Y cómo Dios no va a atajar si Dios es soberano? Bueno, esas son las formas en que Él manifiesta su soberanía. Aun cuando sucede eso, Él no es menos soberano. Espera a que reaccionemos y tomemos una decisión. Vamos a leer 1 Corintios 10, 27. ¿Alguien puede leer? 1 Corintios 10, 27. Ese es un texto donde nos muestra que Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Dios es menos soberano por eso? No. Alguien dijo, Dios se arriesga con nosotros. Dios se arriesga con... Imagínate que vos seas Dios y te vas a entregar a vos. ¿Quién se conoce mejor que nosotros mismos? Nos vamos a entregar a nosotros mismos de ser fieles, ser consagrados. ¿Te confiarías a vos mismo? Bueno, Dios no es menos soberano por eso. Todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta en el momento de hablar de esta doctrina de la elección, porque estas son diferentes variantes que se dan en el proceso. Ahora, el acto de elección, ahí entramos en el acto de elección, la elección misma. La elección, Dios elige libremente y para sus propósitos. Ahí encontramos los textos de 1 Corintios 1:27, Efesios 1:4. Vamos a leer Efesios 1:4, por lo menos y vamos a ir aterrizando ya para continuar el domingo que viene. Efesios 1:4, ¿qué dice? Ok, ahí está refiriéndose a los creyentes, ¿verdad? Dios nos escogió, dice, habla de la iglesia, habla de los creyentes. Pero Dios también elige a personas que nosotros no elegiríamos si es que fuéramos Dios, ¿verdad? ¿Qué dice 2 de Tesalonicenses 2:3? 2 de Tesalonicenses 2:3. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. ¿Cómo este hombre de pecado que es el anticristo se va a manifestar si Dios no toma la decisión de que se manifieste? Por lo tanto, hay un acto de elección. Dios elige entre que se manifieste o no se manifieste. Y decidió que se manifieste. Ese es un acto de elección de parte de Dios. Los que estaban condenados para vida eterna,
ordenados para vida eterna, creyeron. Eso aparece en Hechos 13:48. Todos los que fueron ordenados para vida eterna, creyeron. Pablo fue escogido para salvación, es cierto, pero también fue elegido para un servicio, no solamente para salvación, sino para servicio. Entonces ahí encontramos que la doctrina de la elección no solamente tiene que ver con el acto de la salvación, sino tiene que ver con un propósito. ¿Para qué le salvó a Pablo? En el caso del anticristo, ¿fue para salvación o no fue para salvación? Nada que ver con la salvación, pero tiene un propósito. Hay individuos, hay personas que no fueron escritos sus nombres en el libro de la vida. Desde antes de la fundación del mundo estaba ya eso elegido por parte de Dios. En 2 versículos de Apocalipsis encontramos eso. O sea, ¿tiene que ver con la salvación eso? No, no tiene que ver con la salvación. ¿Tiene que ver con la condenación? A simple vista tiene que ver con la condenación. Pero no podemos tomar una posición sin antes ver el cuadro completo, que seguramente el próximo domingo vamos a ver. Pero esta es la última lámina que vamos a ver hoy. Esto indica que si algunos fueron inscriptos, la elección es incondicional, porque eso que no fueron escritos en el libro de la vida fue desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién estaba vivo antes de la fundación del mundo? Nadie. Y hay gente que fue escrita en el libro de la vida antes de la fundación del mundo. Entonces significa que Dios elige sin tomar en cuenta el mérito ni la cara linda de nadie. Esto indica que si algunos fueron inscritos, la elección es incondicional, individual y antes de la fundación del mundo. Por tanto, nadie tenía ningún mérito a favor o en contra. Los elegidos en esta edad, en este tiempo de la iglesia, no son elegidos por ser mejores que otros. 1 Corintios dice que lo peor del mundo, lo más menospreciado, escogió Dios, dice. Elegidos antes de la fundación del mundo también, Efesios 1:4, y porque son elegidos, deben vivir vidas santas para consagración, que aparece en Colosenses 3:12. Ese es el acto de la elección. Y esto es predestinación, que lo vamos a dejar para el próximo domingo. ¿Les parece bien? Cuando Cristo venga no va a venir a llevar la iglesia a Sinaí solamente. Después se ve los resultados de la salvación, pero esa es la última parte que vamos a ver del tema. La salvación tiene un resultado, pues. Por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces hay un resultado final. Continuamos el próximo domingo, hermanos. ¿Les parece bien? La idea es que todos podamos crecer en esto, hermanos. Porque esto cuando entendamos bien cómo funciona el asunto, realmente esto produce temor en nuestro corazón. No quejille, sino temor, reverencia hacia Dios. Y de ver cómo Dios hace cosas que nosotros ni no nos imaginamos, ¿verdad? Oramos y terminamos entonces.